Ya, entonces vamos a empezar a hablar por el grupo de células, por el grupo de células que está en el grupo epitelial. Entonces, dentro de los grupos epiteliales, el más frecuente son los de tipo seroso, que está en un 60-80%, seguido del mucinoso, del endometroides, células claras y el Brenner, ¿no? El Brenner. Aquí podemos observar también igual una clasificación semejante, con algunas características, ¿no? El- los tumores epiteliales usualmente se presentan con mayor frecuencia en mujeres más de 40 años. El seroso, el 70% de los casos, es de tipo bilateral, o sea, son tumores bilaterales. El tipo mucinoso usualmente es de gran tamaño y puede causar el pseudomixoma peritoneal. Y el endometroide, que es el 2%, se asocia a endometriosis de ovario, y las células claras y el Brenner son los otros menos frecuentes, ¿no? Las células claras son uno de los tipos más agresivos, uno de los más agresivos, menos mal que no es muy frecuente, ¿no? Entonces, los tipos epiteliales
son uno de los tumores más frecuentes en esa frecuencia que están mencionados. Estos son preguntas de examen, así que estos tienen que saber sí o sí, ¿no? Entonces, tienen que saber que los cánceres de ovario son de tipo epitelial más frecuente, el de las células germinales y el estromal, ¿no? Y dentro de los epiteliales son pues, el seroso, mucinoso y el, y el endometroide y células claras. A ver. El que sigue en frecuencia son los tipos germinales, que más o menos ocupan el 5%, ¿no? Y lo característico de esto es de que el 75% de estas neoplasias se presentan en mujeres menores de 30 años. Y dentro de este grupo de los germinales, uno de los más frecuentes es el teratoma quístico. Y el teratoma quístico es un tumor benigno de ovario. Y bueno, su característica es que ya deben conocer, ¿no? Que está formado por cabello, diente y huesos, ¿no? 1% a veces se malignizan o son teratomas inmaduros. O tiene, dentro de todos los grupos histológicos que hay dentro del teratoma, o sea, el teratoma tiene epitelio, tiene mesénquima, entonces puede dar cáncer en cualquiera de esos, ¿no? Se ha identificado incluso carcinomas epidermoides dentro de un teratoma, ¿no? Esa es una forma de que se malignicen y la otra forma que se malignicen es que tenga un componente inmaduro. Bueno, estos son dentro del grupo de los teratomas, hay disgerminomas, que es uno de los tumores más frecuentes en mujeres en edad fértil o en mujeres jóvenes, y es uno de los más frecuentes malignos dentro de los tumores germinales, ¿no? Eh, los otros tumores son los tumores del seno endodérmico, el carcinoma embrionario, el coriocarcinoma y el gonadoblastoma. Entonces, todas estas neoplasias son de tipo germinal, de tipo germinal. Eh, También tenemos neoplasias de tipo del estroma, ¿no? Del estroma ovárico. Entonces, ya hemos mencionado, epitelio es un grupo, las células germinales son otro grupo, y los tejidos que están rodeando las células germinales son el estroma. Entonces, dentro del grupo de las células del estroma están las de la granulosa son los que se encargan, son células que se encargan de producir estrógenos y bueno, pueden causar trastornos menstruales, pubertad precoz, ¿no? Si es que se presenta en mujeres de esa edad, ¿no? En mujeres mayores también se ha identificado y igual, ¿no? Esas causan metrorragias o hemorragias uterinas postmenopáusicas, ¿no? Los otros tumores son los tumores de Leydig y Sertoli, ¿no? Que se encargan de producir andrógenos y puede ocasionar virilización e hirsutismo, ¿no? Los tecomas, los androblastomas son otros tumores que también se identifica dentro de dentro de este grupo de estroma, ¿no? Células de estroma. Eh, los factores, los factores los factores de riesgo pueden ser factores de riesgo tipo familiar, que más o menos involucra un 10%. Factores
como dijimos, historia familiar. Y dentro de los grupos de los factores de riesgo familiar están los cánceres genéticos, ¿no? Asociados a gen o asociados a- asociados a, a mutación a alguno de los genes, ¿no? Entonces tenemos mutación del gen BRCA, tenemos los síndromes, el síndrome de Lynch tipo 2, que hay mutaciones también de los genes MLH1 o MSH2. eh, También hay cáncer de ovario familiar, que si bien es cierto, no se ha identificado un gen responsable del desarrollo de cáncer, pero se ha visto que en ese grupo familiar hay cáncer, ¿no? Hay cáncer de ovario. Hacen el estudio de BRCA, hacen el estudio de Lynch y no aparece ningún gen mutado. Entonces, se clasifica dentro del cáncer familiar. No es porque no hay ningún gen mutado, sino que lo que pasa es que no hemos identificado todavía el gen involucrado. Pero obviamente es genético, pero no hemos identificado el gen. Así como nos demoramos en identificar el gen BRCA, de la misma manera hay algunos genes que todavía no se están descubriendo. Entonces, por ese motivo, solo se agrupa en eso, ¿no? En ese grupo de síndrome de genético familiar, ¿no? O síndromes de cáncer familiar, ¿no? No hay un gen asociado, pero sí, más adelante seguro ya se van a identificar. Entonces, esto es cuando se asocia a una historia familiar de cáncer, ¿no? Equivale al 10%. El 90% es de tipo esporádico. Aparece el cáncer y, bueno, no había ningún antecedente familiar, ¿no? Otros factores de riesgo son problemas de infertilidad, hay nulliparidad, abortos espontáneos, uso de fármacos que inducen la ovulación en pacientes que desean embarazarse, ¿no? Otros factores de riesgo. Hay otros factores de riesgo que son la edad avanzada, que es más frecuente en cánceres de tipo epitelial, la menarquia precoz, la menopausia tardía, gestaciones múltiples, obesidad, endometriosis, más a cáncer de tipo epitelial endometroide, también células claras. El células claras también está asociado a endometriosis. Antecedentes personales de cáncer de mama, terapia sustitutiva hormonal, tabaquismo, exposición a asbesto. Entonces, también también tenemos factores protectores, ¿no? La cual es la multiparidad, uso de progesterona, lactancia materna, eh, eh, que haya sido sometido a una cirugía de ovario, en donde se ha retirado el ovario, ¿no? También eh, tenemos métodos de diagnóstico y estadificación, que es lo más importante relacionado al cáncer, ¿no? Entonces, ¿cómo abordamos a un paciente con cáncer de ovario, ¿no? Los pacientes con cáncer de ovario usualmente, usualmente vienen en etapas avanzadas, ya tienen, ya tienen molestias, digestivas, ¿no? Usualmente los pacientes de cáncer de ovario vienen con problemas digestivos.
son pacientes que vienen con distensión abdominal, pirosis, dispepsias, ¿no? Entonces son los síntomas en la mayoría de los pacientes que vienen en fase avanzada. Los pacientes que vienen en etapa precoz, eh, cuando solo se siente el tumor, viene por una sensación de bulto abdominal, ¿no? Le hacen una ecografía y ya pues, encuentran un tumor de ovario quístico o sólido, ¿no? Hay algunos pacientes también acostumbran consultar por otros motivos o consultan por otros motivos, le hacen una ecografía y evidencian un tumor de ovario, ¿no? El cáncer de ovario en etapas precoces no da síntomas, ¿no? No da ningún síntoma. En etapas avanzadas da síntomas digestivos, da síntomas digestivos. Lamentablemente no hay screening para cáncer de ovario, no hay screening. Entonces, usualmente los pacientes se enteran ya cuando tienen tumor o cuando ya está avanzado el tumor, ¿no? No hay screening, no hay recomendaciones ecográficas mensuales o anuales, no se ha hecho estudio por eso. Eh, Usualmente cuando el tumor ya está grande causa estreñimiento, poliaquiuria, aumento del perímetro abdominal, dolor abdominal difuso, astenia, anorexia, saciedad precoz. Entonces la mayoría son problemas digestivos, son, son problemas, eh, son problemas inespecíficos y tipo digestivos, ¿no? Entonces aquí estamos mencionando sobre el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico del cáncer de ovario es histológico, no hay otra forma, ¿no? La sospecha es con el examen físico y con el método de estudio de diagnóstico por imágenes, ¿no? Entonces se sospecha de un tumor de ovario, probable cáncer de ovario, ¿no? Ya me comentó que ya han recibido clases sobre estudio de masas anexiales. Entonces las masas anexiales pueden ser sólidos, quísticos, dentro de los quísticos pueden ser multiloculares, uniloculares, ¿cómo se llama? Con áreas sólidas, vascularización nula o muy vascularizadas, ¿no? De acuerdo a eso se usan unos criterios que son los criterios de IOTA para, para clasificarlo en un grupo, ¿no? De bajo riesgo de malignidad, alto riesgo de malignidad, ¿no? Si son de bajo riesgo de malignidad, entonces lo operan en un hospital general con el ginecólogo obstetra, ¿no? Pero si tiene alto riesgo de malignidad, entonces tiene que ser operado en un centro, un servicio de oncología con un ginecólogo oncólogo, ¿no? Entonces, ¿cómo se opera? Se hace una incisión eh, mediana, infra y supraumbilical. Tiene que ser amplio para que el tumor salga íntegro. Luego de eso se hace lavado de la cavidad peritoneal o aspirado de líquido acítico, si es que hay líquido acítico. Se retira el tumor y se manda al estudio de patología intraoperatoria. Usualmente hacen el estudio macroscópico del tumor, hacen los cortes y donde hay sospecha de malignidad, toman muestra de esa zona y lo congelan y le hacen los cortes, le colorean y el patólogo lo evalúa. Y eso ocurre, eso demora más o menos unos 7 minutos. Entonces, el patólogo en el minuto 10 ya tiene una impresión diagnóstica, ¿no? Entonces, el informe preliminar nos dice si es maligno o si es... Entonces, de acuerdo a eso, se continúa con la operación, ¿no? Entonces, después de haber esperado los 10 minutos, el patólogo nos informa que es maligno. Si es maligno, entonces hay que retirar el útero, el otro ovario, hay que tomar biopsias peritoneales múltiples, hay que hacer una omentectomía infracólica y hay que hacerle una linfadenectomía pélvica y paraórtica, infrarrenal. Entonces, todo eso lo que le he mencionado es esto se llama estadiaje de cáncer de ovario. Eso se llama estadiaje de cáncer de ovario. Más adelante hay otra definición que ustedes también tienen que conocer, que es la citorreducción por cáncer de ovario.
Entonces, el estadiaje para cáncer de ovario se hace en tumores, en estadios precoces, donde solo se ve tumor y ese tumor resultó ser cáncer, nada más. No se ve implantes peritoneales, no se ve tumores fuera del útero. Entonces, cuando se ve solo en el útero, entonces es un estadio temprano. Un estadio temprano, ¿qué se hace? Se hace un estadiaje, una cirugía de estadiaje por cáncer de ovario, ¿no? Y en estadios avanzados, cuando el tumor ya ha salido del ovario y se ha diseminado en la cavidad del peritoneo, superficie del intestino capaz, en el epíplo, en el estómago, en el hígado, pues cuando el tumor ya está fuera del ovario, entonces esa cirugía se va a llamar citorreducción. Entonces, citorreducción es una cirugía de máximo esfuerzo para retirar todo tumor macroscópico. Entonces, se trata de retirar todo el tumor que se pueda ver. Eso se llama citorreducción. Y estadiaje de ovario es para tumores o cánceres precoces, para estadificar, para ver hasta dónde ha llegado el tumor, ¿no? Entonces, como le dije, se toma biopsias del peritoneo y se retira ganglios pélvicos y paraórticos. Entonces, eso se manda a estudiar y el patólogo al final nos dirá hasta dónde se ha expandido el tumor, ¿no? De acuerdo a eso, ya le tocará algún tratamiento complementario al paciente. La recomendación del estudio del CA-125 sí nos ayuda para clasificarlo si es maligno o benigno, pero lo más importante es, nos ayuda para el seguimiento. Entonces, si el CA-125 está en 1000 en el diagnóstico, entonces después de la operación va a regresar a valores normales. Así va a quedar hasta que el cáncer recurra. Cuando el cáncer recurre, entonces el CA-125 va a volver a aumentar. Los marcadores epiteliales es el CA-125, CEA y, CA-19. Los tres son para, para estudio de cáncer de tipo epitelial, pero el cáncer de tipo germinal se usa el HCG, se usa alfa fetoproteína y el DHL. Entonces, eso se usa para seguimiento de tumores o cáncer de tipo germinal, ¿no? Los estudios complementarios que se usan, la tomografía, es lo que más se usa, ¿no? Tomografía de tórax y abdomen. Hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta. Entonces, después de haber retirado, o sea, estamos suponiendo un paciente en estadio temprano, o sea, solo se ha visto tumor de ovario, nada más, y se le ha hecho el estadiaje. El estadiaje, después de haber hecho el estadiaje, ya de acuerdo a los hallazgos, nos va a decir si está en estadio 1, 2 o 3 o 4, ¿no? De acuerdo a eso, ya eh, se da el tratamiento, ¿no? Según, según los hallazgos, ¿no? El estadio 1 más o menos se presenta en un 26%, un estadio 2 en un 15%, un estadio 3 en un 42%. Como le dije, la mayor parte de los pacientes vienen en estadios avanzados, en un estadio 3 y estadio 4 en un 17%. Entonces, esto es lo que les he estado comentando, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste una cirugía de estadiaje? Se llama estadiaje por cáncer de ovario. Entonces, ¿qué se hace? Una incisión mediana, supra e infraumbilical. Se hace aspiración de líquido acítico si es que hay, si es que no hay líquido acítico, lavado de cavidad peritoneal y se explora toda la cavidad abdominal en busca de implantes peritoneales.
se saca el tumor, hace la histerectomía y se hace la extracción del otro ovario, se hace biopsias peritoneales múltiples y las biopsias peritoneales múltiples, uno en Douglas, en previsical, parietocólico derecho izquierdo, en el mesenterio, en el epitelio, o en el peritoneo del mesenterio, el diafragma, ¿no? Se hacen biopsias de todas esas zonas. Se hace apendicectomía siempre y cuando el tumor sea de tipo mucinoso. Se hace una omentectomía y se hace la linfadenectomía pélvica y paraórtica, ¿no? Entonces, todo eso consiste en una cirugía de estadiaje. Y la cirugía de citorreducción, bueno, eh, la citorreducción consiste, como dije, en hacer el máximo esfuerzo para retirar todo tumor macroscópico. Y ese tipo de cirugía se hace en cánceres de ovario. Entonces, el estadiaje quirúrgico se hace en pacientes muy bien seleccionados con estadios 1A y paridad insatisfecha, ¿no? Ya hay algo que tenemos que tener en consideración, ¿no? O sea, el cáncer de ovario, si bien hemos dicho, es más frecuente en mujeres más de 40 años, pero también existen cánceres en menores de 40, incluso de 20, 30, cuando esto se asocia más a cáncer familiar o cáncer hereditario. Entonces, vamos a suponer una mujer de 30 años con cáncer de ovario, ¿no? Entonces, que incluso no tiene hijos. Entonces, en ese caso tenemos que hacer una cirugía de estadiaje pero conservador, cirugía estadiaje conservador. Entonces, ¿en qué consiste esta cirugía? Es solo extraer el tumor, tomar biopsias peritoneales múltiples y ganglios, pero conservar el útero y el ovario contralateral para que tenga la posibilidad de embarazarse. Pero esto se hace solo en pacientes seleccionados, ¿no? Cuando el tumor está confinado solo en el ovario. Ahora, dentro de las cirugías de citorreducción, que son cirugías, como les dije, de máximo esfuerzo en retirar el tumor, se puede clasificar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En la citorreducción óptima, lo que se hace o lo que se consigue es extraer todo tumor macroscópico. Entonces, hemos encontrado tumores aparte del ovario, que están fuera, entonces hemos hecho la cirugía y hemos retirado todo tumor y no hemos dejado ni un tumor macroscópico. Entonces, eso se llama citorreducción óptima. Pero hay otras circunstancias en que no podemos hacer eso. Vamos a suponer que hay un tumor que está justo en la raíz del mesenterio, donde nace la arteria mesentérica superior. Entonces lo envuelve la arteria mesentérica superior. Entonces hemos retirado todo el tumor que había, pero menos eso porque es bien riesgoso, es de poco acceso. Entonces, si dejamos ese tumor, entonces estamos dejando tumor macroscópico. Y si dejamos tumor macroscópico, se llama citorreducción subóptima. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es en la sobrevida global y en la sobrevida libre de enfermedad. En la citorreducción óptima, la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad es prolongada. El paciente está más tiempo sin enfermedad comparado a la citorreducción subóptima, ¿no? Donde el tumor recurre o regresión o recurre, ¿no? Recurre con más frecuencia y en menor tiempo. Entonces, esta es una forma de clasificarlo, ¿no? Estadios tempranos de bajo riesgo cuando el tumor está en un estadio 1A, 1B, con histología que no incluyan las células claras o el grado histológico sea 1 y 2, ¿no? En estadios tempranos de alto riesgo son estadio 1C o los estadios
o los tipos histológicos de células claras, como les dije, las células claras son agresivos, o el grado de diferenciación sea grado 3. Entonces, si es grado 3 ya si bien es temprano, pero es un cáncer de alto riesgo, es un cáncer agresivo. Los estadios avanzados, ya pues, es un estadio 3, ¿no? El estadio metastásico es un estadio 4. Ya, esto es según la estratificación quirúrgica. Si, si le hemos hecho una cirugía de estadiaje y hemos determinado que es un estadio 1A o 1B y el grado histológico es bajo, entonces la sobrevida a 5 años, la sobrevida global es 90%, ¿no? Y un estadio 1, pero de alto riesgo, cuando es 1C o el grado histológico es 3, la sobrevida es 80%. En estadios 3, donde se hizo una cirugía de citorreducción óptima, o sea, se retiró todo el tumor macroscópico, entonces ahí la sobrevida es 30-50%. Y si la cirugía, bueno, y se disminuye a 10% si la cirugía fue óptima, ¿no? Se dejó tumor macroscópico. Entonces eso, la sobrevida global disminuye al 10%. Y la sobrevida en estadio 4 es mucho más bajo, ¿no? Mucho más bajo. Ya bueno, eso es en relación al cáncer de ovario, ¿no? Entonces, lo más importante del cáncer de ovario, lo que tenemos que saber es, es que es un cáncer poco frecuente, que puede dar en todos los grupos de edad, pero es más frecuente en mujeres en edad avanzada, mayores de 40, cuando el cáncer es de tipo epitelial. Pero si el cáncer es de tipo germinal, entonces le da más en mujeres jóvenes, ¿no? Y el tipo del estroma de ovario, entonces eso da una edad mediana de 30 a 40 años, ¿no? Entonces tienen que conocer, hay grupos, y cada grupo de esos cánceres tienen pronósticos diferentes y frecuencia diferente, ¿no? Los tipos epiteliales son más frecuentes y en mujeres adultas. El tipo germinal le sigue en frecuencia, pero le da más en mujeres jóvenes. Y el tipo estromal que sigue en frecuencia, ¿no?
Y dentro de los grupos epiteliales, el seroso es uno de los más frecuentes, y el seroso dijimos que se presenta usualmente bilateral, tumores de ovario bilateral, enseguida de mucinosis. Entonces, eso es en relación al cáncer de ovario. El diagnóstico se hace con histología, o sea, retirando el tumor y el patólogo es el que tiene que decirnos qué cáncer es y de acuerdo a eso el paciente tendrá que recibir algún tratamiento, ¿no? Ahora, en estadios tempranos, en estadio uno con la cirugía es más que suficiente. Estadio uno y 2 la cirugía es más que suficiente, no necesita de un tratamiento adicional. Pero en estadios 2 3 4 en esos casos, el tratamiento después de la cirugía tiene que ser con quimioterapia. Todos los pacientes en estadios 2 3 4 tienen que recibir quimioterapia. Tienen que recibir quimioterapia. Otro que me estaba olvidando de mencionarles es de que la diseminación del cáncer de ovario es de tipo descamativo y por continuidad, ¿no? Las células malignas caen del ovario al epitelio y del epitelio al epitelio del peritoneo y se mezcla junto con el líquido peritoneal y va recorriendo todo esa, toda la cavidad, peritoneal, ¿no? Hasta encontrar un lugar donde va a crecer. ¿Preguntas? Entonces preguntaré yo. Edwin Hernán Queque. ¿Está Sí, presente? doctor. Sí, estoy aquí. ¿Qué pregunta tienes, ¿Me Edwin? escucha? Sí, sí te escucho. Mencióname dos tipos histológicos de tumor germinal. Edwin, Ah, disculpe. Disgerminoma ¿ya? y coriocarcinoma. Ya está bien. Esta es pregunta de examen. ¿Cuál es el tumor más frecuente en una mujer de 20 años? Tumor maligno más frecuente en mujer de 20 años. A ver, ¿qué dice Diana Carolina Flores? Diana, ¿estás ahí? Diana Flores. No está Diana. Mabel Arévalo. Mabel, ¿estás en el aula? No está Mabel. Ah, ya, ya. Sí, está bien, Mabel. Discarminoma es el tumor maligno más frecuente en mujeres de edad fértil. Tumor benigno más frecuente en mujeres en edad fértil. Tumor benigno. Vanessa Camacho Paucar. Vanessa,
Se quedó dormido, Vanessa. ¿Qué dice Samuel? Samuel Gerardo Aguilar. Samuel Mario Alejandro. Sí, doctor. ¿Qué tal? Sí, Mario, dime cuál es el tumor más frecuente en mujer edad fértil, pero que sea benigno. El benigno. Mm, ¿El teratoma? Sí, el teratoma quístico benigno, sí es el más frecuente. Ya, una última pregunta para calificarlos. A ver, ¿qué dice Nadia Saavedra? Nadia Saavedra, ¿cuál es el tumor epitelial más frecuente? ¿Cómo está Nadia? Milagros Vargas. Jorge Illanes. Ya bueno, eso queda como tarea, ¿ya? La delegada. Dígame, doctor. Ay, ¿aló? Dígame, doctor. Ya bueno, ya hemos terminado. Ya, ya si tienen cualquier pregunta, cualquier duda, ya me escriben en- por WhatsApp o por el aula virtual. Ya, doctor. Ya vería Más bien, no se olvide de subir las diapositivas, por favor. diapositivas. O Ya, las presentaciones. ya ahí lo estuvo. Una guía, ya, para que lo revise. Listo. Gracias a todos. Que tengan buenas noches. Noches, doctor.